Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición para mí poder estar aquí. Le agradezco al Señor, a todos los que tuvieron a bien invitarme acá a República Dominicana, país que amo, al reverendo Eddie, haberme permitido, al pastor de la iglesia, a los que tuvieron a bien permitirme estar aquí en esta mañana. Para mí es un gozo, hermanos, una bendición. Me siento identificado con los dominicanos. Yo soy colombiano y yo pasé a Venezuela a los 20 años. Allá tuve mi primer pastor, un dominicano. Tuve un maestro en el Instituto Bíblico, Demetrio Montero Méndez, dominicano. Y tengo muchos amigos allá dominicanos. Conocí también a un hermano, Fernando Frías, que es el que me hizo venir acá. No sé si usted le conoce, amigo del hermano también y mío, personal. Me permitió venir la primera vez acá hace 8 años. Así que me siento identificado, hermanos, con los dominicanos. Conocí el moro, el locrio, el mangú antes de llegar acá. Yo no sé si ustedes saben esos platos acá. Así que estamos acá, hermanos, para compartir bendiciones que Dios nos ha dado. De la experiencia de unos 54 años en el Evangelio, tengo mucho que contarles. Así que quiero compartir la palabra y experiencia con esa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, el misterio del perdón. Es un misterio. Y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Por la misericordia de Dios, estamos en Colombia como presbítero y fuimos la primera iglesia, ¿verdad?, que comenzó la federación allá y ahora ya es una federación, hermano, con casi 30 iglesias. Hemos celebrado 4 convenciones, ahora en octubre tenemos la 5ª convención. Están debidamente invitados por el presbítero. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 23. Esta es una parábola, hermanos, que tiene una enseñanza muy profunda que a veces no la tomamos como en la profundidad en que el Señor la quiso presentar. Así que yo quiero compartir con ustedes porque para mí ha sido una bendición. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno
a su hermano sus ofensas. Pueden sentarse, hermano. Esto es tremendo, ¿verdad que sí? El pecado que nosotros teníamos delante de Dios era una deuda. Era una deuda impagable. Pero el Señor en su misericordia, el día que nosotros le rogamos, nos las perdonó. Yo veo aquí como un trato que hace Dios, como un convenio. Usted sabe que Dios todo lo hace con pactos, con compromisos. Nosotros a veces pensamos que es así como muy deportivo, ¿verdad? Venir al Señor, pero lo del Señor es todo bajo pacto. Cuando nosotros venimos a Él, vamos a decirlo en este juego de palabras, yo te voy a pagar yo te voy a perdonar todos tus pecados. Yo te los voy a perdonar todos, con un compromiso, que tú perdones a todos los que a ti te hayan ofendido. Sencillo, ¿verdad? Así. ¿Verdad que es sencillo? Pero practicarlo es lo difícil. Es lo difícil. Pero vamos a ver la historia. Es un misterio. Muchas cosas en la Biblia, hermanos, son misteriosas. De hecho, los discípulos, cuando oían a Jesús que hablaba en parábola, un día como que le reclamaron al Señor. ¿Ya? En el capítulo 13 de Mateo, donde están casi la mayoría de las parábolas del Señor, los discípulos le reclamaron al Señor. En el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? O sea, ellos estaban como un poco incómodos. ¿Por qué no les hablas claramente? Sino que les hablas en parábolas. Y el Señor les dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios, oiga esa palabra, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces son misterios que el Señor revela a través de las parábolas que nosotros debemos entender. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una cosa que uno a veces no lo entiende así claramente, ¿verdad? Pero hay que buscarle la profundidad y las enseñanzas del Señor. Si ustedes se ponen a analizar, Él presentaba lo desconocido por lo conocido. Le hablaba a los sembradores de cómo se sembraba, a los pescadores, o sea, lo espiritual se lo mostraba con lo material. De tal manera que fuera entendible. Y más que todo a los discípulos, que el Señor, cuando ellos no entendían lo que Él predicaba, tenían la facultad, el privilegio, la bendición de aparte preguntarle, Señor, nosotros no entendimos la parábola. Y el Señor le enseñaba la parábola aparte. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, en el asunto del perdón es un misterio. Y eso es lo que vamos a ver hoy, en esta mañana. Vamos a seguir la parábola y después, al final es que la cosa se va a poner buena. Porque él compara el reino de los cielos. Lo que quiere hablar, lo que quiere enseñar es cómo es el reino de los cielos. Y usted ve allí en el capítulo 13, hermano, mire que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es como un hombre que ha hecho una red. El reino de los cielos es como... Mire, hay una cantidad de parábolas comparando lo que es el reino de los cielos. Símiles, usando el Señor. Dice, aquí comienza en el versículo 23, volvemos al capítulo 18 de Mateo, y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, ese rey es Jesucristo, ahora ya usando ya la parábola de una forma directa, que quiso hacer cuentas con su siervo. Él usa a un rey, todos sabían lo que era un rey, y también sabían lo que eran los siervos, quiso hacer cuentas. Eso de cuentas, hermano, nosotros sabemos que un día nosotros también tenemos que darle cuenta al Señor. Amén.
Todos nosotros un día tenemos que darle cuenta al Señor. El Señor lo usó en unos talentos, la parábola de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 3, al otro le dio, pero después se sentó a darle cuenta. Y así sucesivamente son casi todas las parábolas. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, 10,000 talentos es algo, es un valor, ¿cómo le diríamos acá en peso dominicano? Yo he estado preguntando para poder más o menos saber cómo es porque el precio de Venezuela Tuve 45 años en Venezuela, ¿sabe? Algunas palabras, si usted me las escucha acá, son diferentes acá. Cuando hablo de panata, tengo que decir patana, la cosa. Patana, en Colombia es tractomula, en Venezuela es gandola, entonces tengo que ubicarme porque ando en 3 países que el habla es diferente. Entonces, si me escuchan alguna palabra rara, le pido que me perdonen. Amén. El dinero de Venezuela no vale casi nada. Comparado con acá, el de Colombia tampoco. Y yo he venido averiguando, ¿cuánto vale esta casa, hermano? Bueno, esta casa está calculada como en 10 millones, santo. Otra, no, 5 millones. Entonces, 10 millones de pesos aquí es bastante. ¿Verdad? Mire, algunos dicen, no, eso para mí eso no es nada. Para nosotros sí es bastante. Para nosotros es bastante. Entonces lo vamos a tomar así como 10 millones. Aquí, 10,000 talentos, 10 millones, ¿verdad? Para irlo entendiendo al nivel de acá, al dinero de acá. Es una cantidad muy, muy, muy grande. Y dice que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer, venderlo a él. Y a su mujer, y a los hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En aquel tiempo, hermano, las cosas no eran como acá hoy. Si usted empeña una casa, usted se compromete en un crédito, usted dice, bueno, yo pongo la casa en garantía, y el carro, los animales, el terreno, etcétera, etcétera, todo lo que usted tenga que pueda poner garantía. En aquel tiempo era así, pero también incluía a la esposa y los hijos. ¿A usted no le gustaría que su esposo hiciera un negocio así, verdad? Algunos lo están pensando. Pero en aquel tiempo sí era así. Entonces era como más comprometida la cosa, más personal. Había que pensarlo mejor. Porque cuando yo estoy estudiando esto, yo me ubico y yo digo, Dios mío, que uno vea que a la esposa se la llevan. Tanto. Y ya sabe lo que le va a pasar a la esposa. La van a vender como esclava. Y habían hombres que la compraban como objeto sexual. Ya usted sabe. El hijo, ver a los hijos que se lo llevan como esclavos. Y los esclavos eran esclavos que no tenían derecho de reclamar. Si no cumplían, los azotaban. No había derechos humanos que los defendiera. Imagínese usted un padre viendo a su hijo que se lo llevan a venderlo como esclavo. Todas esas cosas le pasan por la mente a uno y uno dice, la cosa era seria. ¿Verdad? Entonces, este hombre dice que aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Postrándose que se arrodilló delante del rey
y súplicas y muchas palabras, porque él veía a su esposa que se la llevaban, a sus hijos que se lo llevaban. Todas esas cosas le dolían y él se humilló ante el rey. Yo te lo pagaré, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos han pagado una deuda alguna vez? Una deuda grande. No, si quieren no levante la mano, no importa. Pero uno siente gozo, hermano. Uno siente alegría. Yo le voy a contar algo aquí, entre paréntesis aquí. En el viaje anterior que yo vine para acá, yo contraje una deuda con el banco. Eso fue en octubre y después vino la pandemia en diciembre. Yo había hecho una cosa que me pasó porque yo estaba, el hermano Eddie sabe, yo solté una iglesia y estaba comenzando acá a otra iglesia y yo me vi en una situación muy difícil porque yo me quedé en el aire. A mí me habían traído de Venezuela para fundar una iglesia acá. La fundé en 3 años, me la pidieron y yo me quedé en el aire. Y ahí entró el hermano Eddie y me dio una mano, ¿verdad? Cosa que agradezco, con la Federación Alfa y Omega. Pero yo estoy comenzando una iglesia, hermano, sin nada. Y el banco me hacía una presión que aceptara 10 millones de pesos. Por eso que le digo que 10 millones de pesos de Colombia no son iguales a 10 millones de pesos de acá. Y una insistencia que ya están aprobados, que ese crédito está listo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Verá que el banco quiere que usted se meta en una deuda, ¿verdad? Y usted lo piensa, pero yo estaba en una situación difícil. Y aunque yo no entendía mucho, yo le dije a un hermano que él había trabajado en un banco, yo le digo, hermano, ¿qué es lo que quiere esta gente? Mire, ahí me tienen, no, pastor, mire, que le aprobaron un crédito de 10 millones y que lo que usted tiene que decir es aceptar y eso le va a caer en su cuenta. Y yo, ay, Dios mío. Usted sabe que usted esté ahogado y le tiran un salvavidas. Y yo digo, bueno, hermano, que se haga la voluntad del Señor. Y al rato viene y me dice, mire, ya le cayeron en su cuenta. Yo, santo, ¿qué hago ahora? Mire, me fui para Valledupar a 3 horas de ahí, compré teclado, compré tambor, compré corneta, compré silla, compré todo lo que necesitaba, hermano. Me gasté todo eso. Yo digo, bueno, después se mete la pandemia, hermano. Santo. Se metió la pandemia, hermano. Qué cosa tan tremenda. Bueno, pasamos todo ese tiempo, hermano. Nadie podía todo. Ni la luz podíamos pagar, ni el agua, ni nada. Claro, eso era allá. Yo creo que acá sí lo podían pagar. Bueno, pasa un tiempo, hermano, y un día me llega ahí. Usted sabe que siempre le están pasando el recibito, ¿no? Ahí, pues, primero le insisten, pero después le insisten a cobrarle. Y me pasa en la cuenta 0,000. Y yo no lo podía creer. Había salido una ley del gobierno, borrón y cuenta nueva. Hermano, yo me gocé, yo me alegré. Y ofreciéndome otra tarjeta y ofreciéndome. Yo dije, no. Yo sudé mucho con esa deuda. Yo no quiero saber nada de deuda. Pero uno se alegra cuando le perdonan la deuda, hermano.
Y yo creo que este hombre salió contento de ahí, de la presencia del rey, porque le acababan de perdonar una deuda impagable, hermano. Ah, pero se consigue uno que le debe 20 pesos en la puerta. Mire, no habían pasado una semana, no había pasado un mes. Acaban de pagarle la deuda. Todavía el corazón de alegría. Y agarra a aquel pobre hombre que le debía 20 pesos y lo está ahogando. Ahí dice, lo estaba ahogando. Si lo estaba ahogando es porque lo había agarrado por el cuello. Me pagan los 20 pesos. Y le dice las mismas palabras que él le dijo al rey. Mire cómo le dice. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él dijo. ¿Qué hizo? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Qué le parece? Usted dice que injusto. Y Jesús le perdonó a usted toda la deuda. Impagable. Y debajo de usted hay unos que le deben 20 pesos. ¿Lo ha perdonado usted? ¿Ve? ¿Dónde está el misterio? La deuda que Jesús pagó, hermano, en la cruz del Calvario. Porque había una ley de los esclavos, que habían dos formas de pago. Había una deuda que se podía al esclavo comprar, se compraba el esclavo, pero él seguía siendo esclavo. Pero había otra deuda que se podía comprar al esclavo, pero para que fuera libre. Y eso se le llamaba redimir, que fue lo que hizo Jesús con nosotros. Gálatas dice que Cristo nos redimió de la ley, ¿verdad? Y aceptó la maldición, hermano, y nos hizo esclavos libres. Por eso que ustedes, el domingo, usted dice, bueno, hoy no voy a ir a la escuela dominical. No somos esclavos libres. Yo voy a lavar ropa hoy domingo. Claro, eso lo hacen allá en Colombia. Y usted, hoy no voy a la escuela dominical, hoy no canto, y esto. Porque es un esclavo libre. Cristo nos redimió. Nosotros somos cualquier esclavo. Fíjense que había una diferencia. Los esclavos le ponían un brazalete ancho acá. Otros le ponían una esclava aquí. ¿Verdad? Era para identificar el que era esclavo todavía esclavo y el que era esclavo ya libre. Pero era esclavo. Libre. Nosotros entramos en ese. Esclavos libres. Acuérdense que Cristo pagó un alto precio por nosotros. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Verdad? Entonces, este esclavo que está hablando acá, ¿verdad? De las esclavitudes, de los hijos, de las esposas y de todas esas cosas, ¿verdad? Se pagó un precio. O sea, Jesús pagó un precio por nosotros y nos hizo así. Pero volviendo acá al consiervo, fíjense que dice consiervo. Un consiervo es uno que está al mismo nivel de nosotros, ¿verdad? Somos consiervos. Al mismo nivel. O sea, era un compañero. No era un forastero, no era un desconocido, era un consiervo. Como yo decir mi hermano, ¿verdad? Somos consiervos, el mismo nivel, ¿verdad? Puede ser. Y él no fue capaz de perdonarle esa deuda. Note que se menciona la palabra cárcel. Lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Ahora, note una cosa, hermanos. Bueno, vamos a avanzar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, o sea, los otros compañeros, los consiervos,
lo que había hecho, dice que se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquí hay otro detalle diferente acá. Él lo mete en la cárcel, pero acá lo entregan a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Pero aquí viene algo, hermano, que es lo más tremendo que dijo Jesús. Así también, oiga, ya ahí nos involucran a nosotros, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, mire ese detalle, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo, ¿no? Esto es tremendo, hermano. Y aquí yo quiero contarle una experiencia que yo tuve en Venezuela. Yo crecí en una iglesia. Cuando yo me fui de Colombia, yo llegué allá a una iglesia. Yo estaba joven en aquel tiempo. Estoy hablando del año 80. Yo tengo 74 años. Sé, quizás algunos no lo creerán, pero yo tenía unos hermanos en la iglesia, y usted sabe que es así. Uno se compenetra más con unos que con otros, y uno los ama, hermano. Llega a amarlo como la misma familia, aún más que un familiar. A mí me pasó eso. Eran 3 familias, hermano. Nos amábamos mucho, hermano. Imagínense que yo me mudé para un sector y todos ellos se fueron conmigo, hermano. Vendieron sus casas y se fueron y se mudaron cerca de donde yo estaba. Y yo, wow, qué tremendo, mis hermanos. Y eso eran mis hermanos del alma. Mis hermanos del alma. Bueno, nos fuimos a una iglesia que estaba por allá cerca. Después Dios me llama a pastorear esa iglesia. Y ellos eran mis discípulos. Todos ellos eran mis discípulos. Estábamos ahí, usted sabe, casi de la misma edad. Después la federación me quitó de ahí, me llevó a otra iglesia. Entonces pasaron 3 años, hermanos, que no nos veíamos. 5 años pasaron. Y cuando yo regreso, yo entregué la iglesia a la que me llevaron, porque es un proceso que yo vivía, hermano, allá. Ay, Dios mío. Hay cosas que uno no debe decir. Pues una iglesia, hermano, había unos caciques que gobernaban al pastor, y yo no me sentía bien ahí. Porque el Señor me decía una cosa y ellos me decían que hiciera otra, y entonces yo no me sentía bien ahí. Duré 3 años ahí, hermano, entregué, hasta me fui de la federación, entregué las credenciales, yo me fui y dije: yo no trabajo más, yo no pastoreo más. Claro, pues son iglesias allá en Venezuela, ¿no? Eso no pasa por acá. Me dedico a la mecánica, yo no trabajo más, porque luchar con esos cabezas calientes. Ahí me salieron las canas allá. Bueno, y me vengo, hermano, así como vamos a decir, como derrotado. Y me vengo y los consigo a ellos abriendo un campo en un garaje, ¿cómo le llaman acá? Garaje también. Y eran las 2 familias, porque la otra era la mía, estaban allí, hermano, empezando una iglesia. Bueno, hermano, entonces mi hermano del alma me dice: varón, encárgate de la escuela dominical. Y me pusieron como maestro de la escuela dominical. Y entonces yo estoy ahí, hermano, por la misericordia de Dios le digo esto, eso fue creciendo. Ya no cabía la gente. Era una calle que bajaba mucho carro, y los hermanos quedaban en las sillas allá afuera y estiraban su cuello así para ver quién era que hablaba allá. Y yo digo: esto no puede seguir así. Le digo: hermano, vamos a alquilar un local que está aquí para 200 personas. Y fuimos, hablamos con el hermano y nos alquiló
el local para 200 personas. Hermano, en 6 meses la gente no cabía ahí. Eso era carro, moto, eso llegaban de todas partes, hermano, la gente, y estábamos contentos. Bueno, yo estaba contento con lo que estaba pasando, ¿verdad? Y de repente un día, hermano, yo empiezo a notar algo en mis hermanos. La hermana que dirigía la escuela dominical era la esposa del hermano, y un domingo, con ustedes el maestro, y me puso el micrófono en el pecho así. El siguiente domingo, con ustedes el maestro, puso el micrófono y se bajó por aquí, yo subí por allá y yo, santo. Ay, Dios mío, Señor Jesús, ¿qué es esto? Se llenaron de celo conmigo, hermano. Porque la gente cuando yo me bajaba me preguntaba, hermano, y esto, y esto, y entonces me veían a mí como el pastor. Y yo digo, yo tengo que irme de la iglesia, yo tengo que irme, yo no puedo seguir así con esto. Entonces yo quise alejarme, ¿verdad?, de la iglesia. Pero antes que me alejara de la iglesia hicieron una reunión. Nosotros trabajamos con una federación internacional que se llamaba Monte Tabor. El presidente me había dado unas credenciales y me estaba invitando para que fuera a los Estados Unidos. Y esa noche, hermano, yo no sabía para qué era la reunión. Y la reunión es, me dice el varón así, sin anestesia, me dice, hermano, queremos que nos entregue el cargo. Lo que menos esperaba yo era eso. Y yo le dije, bueno, no, hermano, no hay problema, no hay problema. Entonces yo saco mi credencial y se la entrego. Y le digo, no solamente el cargo, también le entrego la credencial. Y Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todos eran mis discípulos, la familia que yo amaba y creía que me amaban, hermano. Y le entrego la credencial y Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y salí corriendo de ahí, hermano, a llorar. Esa noche yo no podía dormir, hermano. Eso era un dolor, era una espada, una daga que yo tenía en el corazón. Y eso fue llorar y llorar y llorar y llorar. Hermano, la iglesia se vino abajo, la iglesia desapareció, hermano. Eso fue lo que más me dolió. Ellos se fueron para los Estados Unidos y duraron 12 años por allá. Y en esos 12 años, hermano, yo decía que los había perdonado. Mire dónde viene el meollo de la enseñanza. Aquí es donde viene. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque nosotros a veces creemos que hemos perdonado. Y la Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Engañoso. Y Jesús dice la palabra, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, yo estaba seguro que los había perdonado y yo predicaba, hermano, y yo predicaba acerca del perdón, y yo predicaba la raíz de amargura, y yo predicaba todas esas cosas, y yo creía que los había perdonado. Después de 12 años, ellos tienen problemas con la visa ya y tienen que regresar. Y yo sabía que andaban por ahí predicando los dos. Nosotros habíamos sufrido allá un deslave y perdimos la casa y nos llevaron por allá a un lugar, ¿verdad? Donde nos metieron allá los damnificados. Y allá voy también a congregarme en una iglesia de un pastor conocido. Y también me colocan como maestro de la escuela dominical. Y un día dice el pastor en un culto, los maestros de la escuela dominical se quedan, que tengo una reunión con ellos. Nos quedamos después del culto. Y nos dice, el sábado hay un taller para los maestros de escuela dominical. Y viene un evangelista de allá de los Estados Unidos a dictar el taller. Y yo le pregunto, ¿y cómo se llama el evangelista? Fulano de tal, el hermano del alma. Y yo digo, pastor, yo el sábado no puedo venir, ¿sabe? Porque yo tengo una visita que hacer.
Santo. Y salgo yo de ahí, hermano, con una lucha conmigo. Entonces yo no lo he perdonado, que yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. Hermano, cuando usted sienta que usted no quiere ver a alguien, o usted lo saluda y le mira los zapatos, porque hay alguien así, en muchas partes. Hay gente que uno ve que lo saluda, sí, Dios le bendiga. Ay, hermano, está pasando algo ahí, yo. Entonces, mire, faltaban, hermano, como 4 o 5 días para que llegaran ellos. Se me pega un dolor en la cervical, pero como nunca en mi vida me había dolido la cervical, hermano. Y me colocan un collarín que yo no podía hacer ni así ni así. 4 días, hermano, con ese collarín ahí, Dios mío. Y yo preguntándole al Señor, entonces yo no lo he perdonado. Entonces yo no lo he perdonado, es que yo no lo quiero ver, es que yo no lo he perdonado, pero yo digo que lo perdoné, salgo soñando. Que voy con mi collarín a un médico. Él no está en el escritorio, me siento ahí, espero, y de repente entra una persona con un vestido blanco, una bata blanca y una carpeta. El médico, ¿sabe quién era? Oiga, pero ustedes me llevan a mí una ventaja. Usted está en el espíritu. El hermano. Y tiene una carpeta con una hoja extraoficio así escrita a mano con un marcador, unas letras azules grandes que decía: si te quieres sanar del dolor de la cervical, tienes que perdonarme de corazón. Santo. Como lo dice aquí, si no perdonares de corazón, de todo corazón, porque estoy con el corazón, hermano. Pues mucha gente me dice, sí, yo te perdono, yo te perdono. No, así no. Y yo despierto, hermano, y me bajo de la cama y comienzo ahí. Yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Yo lo perdono. Y no se me quitaba el dolor, hermano. Dios mío. ¿Y yo cómo hago? Hermano, me hago la imaginación. Eso funciona. Me hago la imaginación que ellos llegan en un carro y yo le abro la puerta, en mi imaginación, le abro la puerta y lo recibo, lo abrazo. Y en mi imaginación, como me queda la oreja aquí, le digo: varón, te he perdonado y te amo. Se me quitó el dolor, hermano. Dios mío, te lo hubiera hecho yo antes. Yo, qué cosa tan tremenda, se me quitó el dolor. Le digo a mi esposa: quítame eso. Eso lo tenía cosido ahí, amarrado ahí, me lo quitó. Yo le digo: mire, se me quitó el dolor. Y le cuento a ella. Bueno, llegan los hermanos. Ahora quiero verlos. Ahora quiero verlo y siento el mismo amor que sentí antes, hermano. Quiero que llegue, quiero que se termine el taller, quiero abrazarlo. Y veo a mi hermano ahí, todos esos recuerdos de nuestra juventud, porque pasaron unos años, 12 años, hermano. Y cuando se termina el taller, yo fui el primero que corrí para allá. Y yo le digo: varón, vente para acá que quiero hablar contigo. Y lo saqué para allá afuera. No lo dejé que me lo quitara nadie, lo aparté por allá. Fuimos por allá y le conté, yo le digo: me pasó esto, hermano, contigo. Y varón, y lo abrazo y le digo: te he perdonado de corazón. Nos abrazamos, lloramos.
Eso sacaba, hermano, por ahí en una página que tiene. Me encontré con mi pastor, mi amigo, y sacaba fotos de cuando nos tomábamos fotos cuando jóvenes. Mire, una cosa, una cantidad de cosas. Contento él, porque perdonar da gozo, alegría, una experiencia más en mi vida. Pero yo digo, hermano, ¿cuántos hermanos no habrán también sufriendo esto en las iglesias? Mire, me llegó hace como unas 3 semanas un joven a la iglesia. Él viene de otra iglesia. Y él me dice, pastor, yo quiero venir los miércoles acá, pero yo sigo yendo los domingos a mi iglesia, pero los miércoles vengo para acá. Me gustan sus mensajes, me dice él. Pero yo quiero decirle algo. Y tiene que ver con 12 años. Me dice, yo estuve congregándome en la iglesia. Yo tengo 12 años en el evangelio, hermano, pero yo estaba descarriado. Yo estoy descarriado. Y tocaba instrumentos en la iglesia. Él es músico, tocaba teclado. Y los hermanos no saben. Pero yo estoy descarriado. Y tengo 12 años descarriado, dice él. Porque hay algo que yo estoy haciendo, hermano, y eso yo sé que eso no se debe hacer. Y yo digo, ¿cuántos hermanos estarán así? Y ahora tiene un problema, que tiene un trauma, él tiene, hermano, que Dios no lo ha perdonado. Estamos luchando con eso. En estos días le puse al hermano que orara por él, porque le dan ataques de suicidio, hermano. Le dan unos ataques de suicidio. Hay un sentimiento de culpa que él tiene, hermano, que Dios no lo ha perdonado. Y hay personas así, hermano, que han hecho cosas, mujeres que han abortado, y ellas mismas lo han confesado, esto no me lo perdono. Hay personas que no se quieren perdonar a sí mismos, cuando ya Jesús nos perdonó toda la deuda, hermano. Mire, hay una palabra que a mí me gusta, yo se lo he dicho a él, yo le digo, mira, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos perdonó todos los pecados. Perdonó a Moisés, que cometió crimen, perdonó a David, crimen y adulterio, y le digo todas esas cosas. Y el Señor le perdonó a ellos y volvieron a ser igual que antes o mejor que antes. ¿Cómo tú vas a creer que Dios no te ha perdonado? Dios te perdonó todo eso. Mira, la palabra dice que Dios echó todos nuestros pecados tras sus espaldas. Y dice que esos pecados cayeron al fondo del mar. Y dice que nunca jamás se acordará de ellos. Para que se quede tranquilo. Pero Satanás usa esos pecados que nosotros cometimos para acusarnos hoy. ¿Sabe que hay una anécdota de Martín Lutero, que él estaba preparando un mensaje, un sermón en su oficina, y llegó Satanás y le hizo una lista, le estaba haciendo una lista, y le dijo, tal día tú cometiste este pecado, y tal día cometiste este otro pecado, y tal día cometiste, y le hizo una lista. Ya fastidiado, Martín Lutero le dijo, mira, diablito, escribe ahí también que la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Y el diablo se fue. Eso es lo que hay que decirle a Satanás. Porque nos está acusando. Y nos sentimos mal por el pecado que pasó. Si ya el Señor nos perdonó toda la deuda, ¿por qué tenemos que estar viviendo preocupados? Ahora, el Señor dice que debemos perdonar. Como dice en Marcos 11:25, ¿verdad? Que tenemos que perdonar a los hombres las deudas, o sea, las ofensas. Porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y en el Padre Nuestro el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a los hombres sus ofensas. O sea, ahí hay un símil, así como, ¿verdad? ¿Cómo está usted perdonando a sus semejantes? Y así como usted está perdonando a sus semejantes, así lo está perdonando Dios a usted también. Amén, hermanos. Si usted siente hoy culpabilidad, ahora le voy a decir algo más, lo de la cárcel. Este hombre metió a su consiervo en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Pagar, quizás los familiares recogieron para pagar los 20 pesos que le debían y lo ayudaron y pudo salir de la cárcel. Pero a él lo meten en una cárcel con unos verdugos. ¿Y usted sabe cuáles son los verdugos? Los demonios. En esos 12 años que yo creía que había perdonado, el Señor me mostró a mí que a mí me metían en una cárcel. Y aquí es que viene lo terrible de este asunto de la cárcel. Yo vi la cárcel. A mí me agarraron esos verdugos y me llevaron en una puerta que estaba en el suelo y me metieron en una escalera por ahí para abajo y me trancaron con una puerta de hierro y le pusieron un pasador y un candado y yo me fui por ahí para abajo en esa cárcel. Esto se lo estoy diciendo delante de Dios. En esos 12 años yo estuve encarcelado. Enfermedades, el ministerio opacado, la comunión con Dios rota. Hermano, 12 años terribles. Y yo andaba por allá, para acá, para todas partes. Yo iba a la iglesia, venía al culto, yo iba para allá. Y mi alma estaba encarcelada. Y la Biblia habla de eso. Hay una cárcel espiritual. ¿Se acuerda Simón el mago cuando quiso comprar el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Pedro? En prisión de angustia te veo. Simón el mago estaba encarcelado. Y Jesús dice, Isaías 61, y él después lo repite, que vino a libertar a los cautivos y abrirle la puerta a los encarcelados. Son dos cosas diferentes. Y yo me metí ahí, yo digo, cautivos y encarcelados. Hay unos cautivos y hay otros encarcelados. Yo estaba encarcelado. Y esa cárcel, hermano, hay unas enfermedades que vienen porque nuestro cuerpo suelta unas sustancias de acuerdo a las emociones que nosotros tenemos. Cuando usted está alegre, su cuerpo suelta una sustancia que se llama endorfina, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, también su cuerpo suelta una sustancia, ¿verdad? Por eso es que hay uno que dice, hay química. Bueno, hay una sustancia que usted soltó y el otro soltó y es un misterio, es otro. Cuando usted está irado, también su cuerpo suelta sustancia. Cuando hay enojo, cuando hay amargura, su cuerpo también suelta sustancias que se van a las coyunturas. Ahí es donde viene la artritis, ahí es donde viene el reumatismo. Hay unas sustancias que se alojan en el estómago, producen úlceras y producen cánceres, tumores cancerinos, una cantidad de sustancias que va segregando el cuerpo. Ese dolor que yo tenía en la cervical era producto, hermano, de una raíz de amargura que yo tenía en mi corazón. Una raíz de amargura que yo tenía en mi corazón. Entonces, fíjese que el otro, que queda endeudado allí, ¿cómo paga? Si estaba metido en una cárcel, ¿cómo trabaja para pagar? No podía. Una deuda impagable. Ahora, yo estoy en estos días, hermano, procesando esta enseñanza
nueva para mí en esos días. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo lo que me acabas de enseñar. Y yo estoy a 10 horas de Caracas. Y me llama un pastor. Fíjese que me cambió todo. A mí ya no me invitaban a predicar. Y después que perdono, me llama un pastor de Caracas que no conozco. Hermano Simón, llamado Simón, usted lo conoce, hermano, que es ciego. Le habló de mí y el pastor me llama y me dice, varón, quisiera que estuviera una escuela dominical acá con nosotros. Yo le digo, pues ¿usted sabe dónde vivo yo? Sí, véngase. Bueno, yo me voy. Hermano, tengo fresquecito el perdón. ¿De qué creen que prediqué? Y vengo y le hablo a los hermanos porque eso es lo que tengo en el corazón. Yo estoy contento por la experiencia, porque, otra cosa, el Señor me muestra cuando me sacan de la cárcel. Yo andaba en un carro enjaulado, cuando eso llevan a los presos que los sacan de la cárcel y los llevan al tribunal, que los meten en unos carros enjaulados. Así andaba yo, hermano. Y el Señor me muestra que en una calle ese carro se paró. El verdugo abrió la puerta y me sacaron libre, hermano. Y yo salí, wow. Hermano, todo me cambió. Me llama ese pastor y me dice, venga, necesitamos que nos predique acá una escuela dominical. Y me voy yo con mi mensaje, hermano. Y estoy ahí predicando esto mismo que estoy predicando en esta mañana. Y yo veo allá una mujer que está con unas muletas recostadas a la pared. Pero esa señora no se sentó en ningún momento, hermano. Yo no sé acá los camiones del aseo cómo son, pero allá los carros del aseo tienen la cara seria, ¿sabes? Así. Y esa señora tenía la cara, todo el mensaje se lo así. Yo, Dios mío, ¿qué tendrá esa señora? En una muleta, en una muleta. Bueno, después que yo predico, yo le digo a los hermanos, hermanos, perdonen, porque hay mucha gente que tiene enfermedades a causa de no perdonar. Que no sabe, cree que ha perdonado, pero no ha perdonado. Y a eso le ha traído enfermedad. Mire, ella vio una alfombra y eso, ahí cayeron los hermanos, esos se tiraron allí y decían, yo la perdono, yo lo perdono, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá. Y mire, yo no oré por sanidad y mucha gente que estaba ahí se sanaron y testificaron. Y el pastor me dice, varón, vamos a visitar una familia, todavía no está el almuerzo, vamos 3 cuadras de aquí, vamos, y nos vamos para allá. Cuando llegamos allá, hermano, en la puerta estaba un hombre joven, como unos 40 años, 35 años, le calculo yo, con una bebecita cargada, lo tenía en los brazos, y yo lo saludo, y pase por aquí, pastor, y entonces me presentan, esta es una joven que estaba enferma, por ella, pastor, ahí está la mujer de las muletas. Santo. Bueno, pero yo me enfoco en la que me dijo el pastor, es por ella, hay que orar. Entonces cuando yo me acerco, ella no levanta la cabeza, sino que ella está así. Y yo le digo, hermana, ¿y qué es lo que tiene usted? Bueno, que me da mareo, no me puedo levantar porque, ¿cómo es que le llama? Vértigo. Me da vértigo. Ojo con aquello que le dé vértigo. Me da vértigo. Y yo le digo, ¿qué más tiene? Me duele la cervical. ¿De qué me acuerdo yo? Oye, que Dios tiene una forma de enseñarlo a uno. Mire, sin ser profeta, yo le digo, hermana, ¿no será que hay alguien que usted no ha perdonado? Y levanta la cara así, como dice, ¿quién te lo dijo? Y yo le digo, como yo entendí, y yo le digo, hermana, yo no voy a orar por usted si usted no perdona. Porque ni que la ore Jesús se va a sanar. Mamá, dile a fulano que venga para acá.
Fulano es el esposo que está con la niña afuera. Y entra él y se levanta ella, se quiebra, lo abraza. Mi amor, te perdono. Y se rompió a llorar esa mujer ahí. Ahí se mete la mamá. Jalaron al pastor y lo metieron ahí. Eso se hizo un nudo. Y ahí viene la de la muleta. Y se mete en ese nudo también. Las muletas se le cayeron. Todos se sanaron. Yo no tuve que orar por ninguno. El Espíritu Santo los sanó cuando ellos perdonaron de corazón. Póngase de pie, hermano. Vamos a perdonar de corazón en esta mañana. Yo no le voy a pedir que pase hasta este lugar. Usted ha entendido. Cierre sus ojos y mire la cruz del Calvario ahorita. Mire a Jesús allí que fue flagelado. La corona de espinas en su frente, le rompieron su frente, todo su cuerpo sangrante. Las manos y los pies atravesados por los clavos. Y él pudo clamar al Padre y decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si